vamos a repasar un poquitito lo que hemos hecho con los dependientes, el cálculo de dependientes, el cálculo de independientes. Uno de los grupos he visto parte, con el otro creo que hemos acabado, pero vamos a hacer un pequeño repaso rápido para todos de lo que es el cálculo de dependientes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los contribuyentes independientes o contribuyentes también que son directos. Estos contribuyentes son los que tienen, hemos dicho, tienen su IC, ¿verdad? Esos contribuyentes tienen IC y tienen que presentar su declaración jurada de forma trimestral. Vamos a suponer que estos contribuyentes, perdón, este contribuyente que tiene IC va a declarar para el periodo enero, febrero, marzo, el total. ¿Sí? Entonces tengo enero, febrero, marzo y el total de la declaración jurada que vamos a realizar. Voy a suponer que desde que este contribuyente tiene un ingreso por concepto de renta de alquileres, tiene renta de alquileres por bolivianos 6.000. Por la renta de alquileres, ¿paga IVA o no paga? Igual hay que facturar, lo que tenemos que hacer es restarle ese 13% que corresponde a la víctima, para que no calculemos impuestos sobre impuestos. En este caso, los que con 13%, ¿qué me va a dar? 5.220, dice. 5.220, ¿sí? Cada mes tengo entonces los 5.220 y 5.220. Total, ¿cuánto voy a tener? 15.660. 15.670. 60, dice. 60. 15.660. Bien, también voy a suponer que tengo ingresos por concepto de intereses financieros. ¿Sí? Los intereses financieros me abonan cada mes, tengo una caja de ahorros y cada mes me van abonando 80 bolivianos. ¿El interés financiero está alcanzado por el IVA? No. No, por lo tanto yo tengo que restar el IVA. Directamente consigno los 80. Y solamente si fuera sujeto pasivo del IVA y factura, en ese caso el resto. En este caso no es sujeto pasivo del IVA, yo no facturo por esos intereses financieros, por lo tanto no corresponde. Voy a tener un total de... ¿Cuánto? 240. 240. ¿Sí? Tengo 240. Además, voy a tener ingresos por concepto de contrato anticrético. Voy a suponer que tengo un contrato para el contrato anticrético no puedo agarrar y poner el monto de mi contrato, ¿ya? Para el caso de contrato anticrético tengo que hacer un cálculo todavía para poder determinar cuánto es mi ingreso presunto mensual, ¿sí? Voy a suponer que mi contrato anticrético es de dólares. ¿Cuánto quieren que sea su contrato anticrético? A ver, ustedes díganme. $10.000, 30.000. $30.000. Ya voy a poner $30.000, ya que es mi contrato anticrético. Lo que la normativa nos dice es, a este contrato anticrético, este es el monto total del contrato, ¿quién va a pagar? ¿El dueño de casa o el anticrecista? El anticrecista. A ver, ¿quién paga? el anticrecista. ¿Solo el anticrecista? Ambos. Ambos. En un contrato anticrético pagan ambos. Cada uno tiene que llenar su plan de 110 y presentar. ¿Por qué razón?
porque están generando ingreso ambas personas. Yo, dueño de casa, que está mi casa en anticrético, estoy recibiendo un dinero, ¿sí? Y ese dinero se supone que es un ingreso que estoy generando de la inversión de mi capital, que es mi bien inmueble, por lo tanto tengo que pagar el impuesto al régimen complementario al IVA. Y yo, anticrecista, estoy dándole mi plata al dueño de casa, pero como ingreso estoy recibiendo vivir en ese domicilio. Entonces, ambos tienen que presentar. La normativa establece y dice, se considerará un 10% como ingreso presunto anual. De este monto de los $30,000, se asume que el 10% es el ingreso presunto que tienen ambos, o sea, porque ambos van a calcular bajo el mismo criterio. ¿Eso va a ser cuánto? 3,000. 3,000. ¿Sí? Va a ser 3,000. De este ingreso presunto anual, yo tengo ya cuánto es mi ingreso presunto anual, son dólares 3,000. Pero yo tengo que declarar mensualmente para mi declaración jurada trimestral. Por lo tanto, necesito calcular el ingreso presunto mensual, que esto va a ser igual al ingreso presunto anual dividido entre 12. Si esto es por un año, entonces divido entre 12 para saber cuánto es mi ingreso presunto mensual. ¿Cuánto va a ser mi ingreso presunto mensual? 250, ¿sí? Ojo, que estamos hablando de dólares. Eso en bolivianos, ¿cuánto va a representar? 1.740. 1.740. Ese es mi ingreso presunto mensual, ¿sí? Entonces, lo que he hecho es de mi contrato anticrético, calculo un 10% como ingreso presunto anual, que es 3,000, y ese ingreso presunto mensual lo divido entre 12 para que yo tenga mi ingreso presunto mensual. Pero como está en dólares, yo tengo que hacer la conversión a moneda nacional al tipo de cambio oficial de la finalización de cada periodo. Como el dólar no ha cambiado para todos los meses, va a ser 1.740. Si el contrato estuviera en bolivianos, lo que tengo que hacer es actualizar en función de las UFDs, ¿sí? Supónganse que mi contrato es de 30,000 bolivianos en vez de decir dólares. En ese caso, desde la fecha del contrato hasta el último día de enero tengo que actualizarlo. Hasta el último día de febrero lo actualizo, hasta el último día de marzo lo actualizo en función de las UFDs. En este caso, como es en dólares, entonces cada mes voy a consignar los 1.740 que no está variando el dólar. Si estuviera en otro tipo de moneda, hago la conversión al tipo de cambio oficial. Total, ¿cuánto me va a dar? 5.220. 5.220. ¿Ya? Por lo general, estos son todos los ingresos más comunes que tienen para lo que es el de contribuyentes independientes o contribuyentes directos. No son ingresos, pero ya saben, la condicionante es excepto sujetos pasivos del IVA. El momento en que estos tengan, este contribuyente que tiene estas tres actividades, tendría una actividad sujeta pasiva al IVA, deja de pagar eso y tendría que pagar el IVA, llevar todos estos ingresos, ¿sí? Consignamos entonces cuánto es el total. En otras palabras, esto ya se constituye en la base imponible del impuesto. ¿Cuánto me da, por favor? 21.120. 21.120 es el total de mis ingresos o la base imponible de mi impuesto. A esto aplico la alícuota correspondiente al 13% del RCIVA. 13% de 21.120. 2.746. 2.746. ¿Sí? 2.746. Entonces yo tengo como, este ya es mi impuesto determinado. ¿Sí? Ahora, a este impuesto determinado que yo ya tengo del RCIVA, dice, yo le puedo descontar. Dice, le puedo descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes.
¿Cuántos meses estoy declarando? 3. 3 meses estoy declarando. Por lo tanto, acá va a tener que ser multiplicado por 3 y esto va a ser igual a 6 salarios mínimos, 6 salarios mínimos nacionales. El 13% de 6 salarios mínimos nacionales, ¿cuánto es? 1.655. 1.655, ¿sí? Esos son los 6 salarios mínimos nacionales que tengo correspondientes al RCI, ¿sí? Entonces voy a descontar 2 salarios mínimos nacionales, el 13%, pero por mes, como son 3 meses, multiplico por 6, de ahí vienen los 1.655, ¿sí? Además, dice, nosotros podemos descontar fuera de esto, podemos descontar, dice, lo que son las facturas. 1.600, ¿cuánto era, por favor, si me repiten? 55. 1.655, dice, además, fuera de esto, yo puedo descontar el 13% de las facturas que pueda presentar el contribuyente, ¿sí? Entonces puede presentar cualquier tipo de facturas. Voy a suponer en este caso que estamos presentando facturas por bolivianos, digamos, 3.000. 13% de 3.000. 390. 390. ¿Sí? Entonces 13% de 3.000, porque lo que se descuenta es el 13% de las facturas. Además, dice, yo también acá podría descontar todavía, dice, el saldo a favor del periodo anterior y además este saldo actualizado, ¿sí? Yo voy a suponer en este periodo anterior yo tenía un saldo de bolivianos, digamos, tenía bolivianos 350. ¿Entre qué fechas tendría que actualizar mi saldo a favor del periodo anterior? ¿Entre qué fechas actualizo? Del 31 de enero al 31 de marzo. Ya, el último día hábil del periodo a declarar. ¿Cuál es el último día hábil del periodo a declarar? ¿Cuál es el último día? 31 de Marzo 31, pero 31, si no me equivoco, caía domingo. 29. martes. ¿Martes era 31? Sí. Sí, ya. Entonces, 31 de marzo del 2020. Dividido entre el último día hábil del periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior al que estamos declarando? Sí. 29 de febrero sería el ICE, pero cae el sábado. Sería 28. No, a ver, un ratito. No sería. Estamos declarando por el periodo enero, febrero, marzo. O sea, este periodo comprende 3 meses. En el IVA, un mes era un periodo. En este caso, 3 meses es un periodo. ¿Cuál es el periodo anterior a este? Diciembre 2019. Diciembre, ¿no ve? Un periodo constituye 3 meses calendario, en este caso del IVA, para contribuyentes directos. Entonces sería 31 de diciembre del 2019. Sí, calculen por favor en función de las USBs, entonces ese saldo de 350, ¿cuánto sale? $1,35 dice.
1,35. Por lo tanto, ¿cuánto voy a registrar ahí? 351. 351. Como el formulario 310 se llena sin centavos, porque directamente sin centavos no hay planillas, nada, entonces tengo que redondear, no puedo consignar los decimales. Y eso es todo, ¿no? Entonces acá, con esto determino cuánto es. Tengo que restar ahora los 2.746 menos 1.655 menos 320 menos 151. ¿Cuánto me da? $350. 350. ¿Positivo o negativo? Positivo. 350. Sí, licenciado. ¿Ya si es positivo qué significa? Para Saldo a favor al fisco. Sí, tenemos un saldo a favor del fisco de 350. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de facturas yo puedo descargar o puedo descontarme para el caso de los contribuyentes directos o contribuyentes independientes? ¿Sí? Acá las facturas que se puede descargar pueden tener las siguientes características. Para empezar, dice todo tipo de gasto. Todo tipo de gasto personal, es decir, lo que compran ropa, lo que van al estadio, lo que, no sé, se van a las discotecas, todo, absolutamente todo gasto personal nos sirve para descontar el RCI, ¿sí? Una de las características, pero de estas facturas es, además, estas facturas deben llevar necesariamente el número de NIC. No se olviden que estos contribuyentes tienen NIC, entonces la factura debe llevar el número de NIC, ¿sí? De acuerdo a la normativa, mínimamente tiene que llevar el apellido del contribuyente y en el caso de montos superiores a 3.000 bolivianos tiene que llevar el nombre y apellido. Vamos a las características. Con las excepciones para servicios públicos, o sea, si yo estoy en alquiler en una casa, por ejemplo, obviamente ahí la factura de energía eléctrica, de agua, no va a salir a mi nombre, va a salir a nombre del propietario. En ese caso, pero sí me sirve porque yo estoy viviendo en ese domicilio, ¿sí? Eso con las excepciones. ¿Qué formulario presento para mis facturas? Tengo que presentar el formulario. ¿Qué formulario? 110. 110, que es el detalle de notas fiscales, ¿no? O sea, esas facturas tendría que llenar adjuntas al formulario 110. ¿Cuánto tiempo tiene de validez las facturas? ¿Cuánto tiempo tiene que tener de validez? ¿Cuántos días tiene? 120. 120 días anteriores, ¿sí?, al periodo a declarar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos declarando por el periodo enero, febrero, marzo, ¿sí? Entonces, cuento del 31 de marzo hacia atrás, 120 días para la validez de las facturas. A ver, ¿desde cuándo valdrían mis facturas? Para el caso del ejemplo. Desde el 1 de enero. Si fuera desde el 1 de enero, no van a ser 120 días, ¿no ve? Desde el 1 de diciembre. Si fuera desde el 1 de diciembre, contemos. Voy a tener 31 por diciembre, 31 por enero. Este año era bisiesto, febrero y 31 de marzo. ¿Cuánto me da? 122. 122 días. Por lo tanto, la del 1 de diciembre ya no sirve. La del 2 tampoco me sirve. Si fuera desde el 3, aquí tendría 9 días. Y tendría 120 días. Entonces, ¿a partir de qué fecha me serviría? Del 3 de diciembre.
La factura del primero, del 2 ya no me sirve, porque son 120 días antes a la presentación de la declaración que estamos realizando. Entonces, tiene que dar exactamente los 120 días. ¿Qué formulario tiene que presentar este contribuyente? ¿Qué formulario presenta? 610. 610. Este contribuyente debe presentar el formulario 610, y ayer lo hemos visto, tiene que hacer su declaración jurada trimestral, cuyo vencimiento es hasta el 20 del trimestre vencido. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una consulta. En el caso de llenar el formulario 110 para el caso de alquileres, digamos, o sea, yo puedo meter las facturas que estén con fecha de diciembre a partir del 3 de diciembre. Exactamente, porque la validez dice 120 días anteriores a la presentación de la declaración. Ah, ya está bien, licenciada. Muchas gracias. ¿Ya? Normalmente lo que les dicen es, tiene que ser dentro de los 3 meses, dice, ¿no? A veces les dicen eso, pero si ustedes revisan bien la normativa y tienen que leerla, por favor, dice 120 días la validez de las facturas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. El contra. Por favor, si me repites tu pregunta, no hemos logrado escucharte. El contrato de anticrético, licenciada, ¿cómo lo sacó? En esa parte no lo entendí. Ya. Cuando nosotros tenemos un contrato anticrético, en este caso estamos suponiendo que mi contrato anticrético es de $30,000. Ya estoy suponiendo que mi contrato anticrético es $30,000. Yo no puedo poner esos $30,000 a cada mes. La norma establece y dice, deben sacar el 10% como ingreso presunto anual, es decir, el 10% del total del contrato. En este caso, mi contrato es 30,000, mi 10% va a ser $3,000. Este ingreso anual, aún así, a mí no me sirve. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que declarar de forma mensual. Entonces, tengo que sacar un ingreso presunto mensual. ¿Cómo saco ese ingreso presunto mensual? No es otra cosa que este ingreso presunto anual, que ya lo tengo, lo divido entre 12 y me va a salir un ingreso presunto mensual, que son $250. Entonces, eso hago la conversión por el tipo de cambio oficial. En este caso, el dólar no ha subido todos estos años, por lo tanto, se mantiene con los 1.740, que son el monto que yo he venido trasladando a cada periodo. ¿Sí? Ahora, yo les recomiendo, y es una recomendación muy particular, no sé si lo hemos conversado con alguno de los grupos de ustedes, normalmente la gente que tiene contratos anticréticos dice, no, voy a pagar mucho impuesto, mejor no los registro en derechos reales porque tengo que pagar impuestos, ¿no ven? Fíjense, si yo no tuviera otro ingreso, voy a borrar estos ingresos, supongamos que solo tiene contratos anticréticos, este contribuyente, si no tuviera ese ingreso, aquí sería 5,220, ¿verdad? El total. Por favor, si me lo sacan 13% de 5,220. 679. Ya. 679. ¿Sí? Fíjense, estoy haciendo de cuenta que este señor solo tenía contrato anticrético por los $30,000. Tiene que presentar su formulario 610, tiene que declararlo efectivamente, y su ingreso presunto del trimestre son 5,220, lo que representa un IVA de 679. Pero si aquí se fijan los salarios mínimos, 1,655, ni siquiera necesita presentar facturas. Ahí ya va a tener un saldo a favor del contribuyente, si se dan cuenta, sin presentar facturas, sin tener saldo a favor del periodo anterior. Entonces, el impuesto como tal del STI es duro, prácticamente. ¿Sí?
casi tiene que tener como $60,000 de contrato para que pueda pagar recién y luego finalmente compensar impuestos de facturas. Entonces, es casi nulo este impuesto. El miedo que tiene la gente de decir tengo que pagar impuestos es más desconocimiento que otra cosa. ¿Y por qué razón se recomienda que registren el contrato crédito en derechos reales? Porque la persona que les ha dado el contrato crédito, fíjese, son $30,000 que le hemos entregado, y por alguna razón decide vender la casa. Como no tiene gravamen de contrato, no tiene nada en derechos reales, fácilmente la va a perder. Y va a venir el nuevo dueño y les va a decir a ustedes, señores, fuera de mi casa, esta es mi casa. Y ustedes van a decir, pero no, un ratito, aquí está el contrato anticrético, aquí está de mi anterior dueño, está legalizada, está notariada, solamente que no estaba en derechos reales, sí. Pero yo la he comprado ahora en mi casa, vayan a pelear, se metan al juicio, lo que sea el anterior dueño, pero salen de mi casa y los van a desalojar. Los van a desalojar, no hay forma. ¿Se dan cuenta? Otra situación que puede darse, el dueño de casa puede hipotecar, si no está registrado en derechos reales ese contrato anticrético, la puede hipotecar en el banco y saca un crédito. Supónganse que se saca un crédito, no sé, de $100,000, hipotecando la casa, y no paga, le quita la casa el banco. Ustedes están viviendo ahí porque le dieron los $30,000. Va a venir el banco y los va a despojar. Les va a decir, señores, un ratito, esto ya lo hemos dado, es nuestro, y ustedes decir, pero mi contrato anticrético sí, pero cuando nosotros el banco lo hemos hipotecado, no estaba registrado su contrato, por lo tanto no le tenemos que devolver nada. Y van a perder y se van a ganar un juicio gratuito. Entonces, las recomendaciones es los contratos anticréticos, los registros en derechos reales, fíjense tributariamente. Lo único que tienen que tener bastante cuidado es no olvidarse de declarar trimestralmente, nada más, porque si no estaría generando un incumplimiento por falta de presentación. Pero después, impuestos como tal, fíjense, no necesitan ni facturas para compensar. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta. Licenciada, Adelante. yo tengo una consulta sobre el contrato de anticrético. ¿Hasta cuánto tengo que pagar? Si yo pago ahora, digamos a finales de diciembre el contrato, entonces hago mi pago trimestral, pero ahora voy a hacer un pago o cada vez cuándo tengo que pagarlo. Mientras dure tu contrato, cada 3 meses. Porque le eres trimestral. Entonces, mientras tu contrato es 2 años, durante 2 años, trimestralmente presentas tu formulario 608. Ahí no te tienes que olvidar que, ojo, hemos dicho ayer, vence hasta el 20 del trimestre vencido. Por ejemplo, eso de febrero, marzo, en condiciones normales, vence el 20 de abril. Solamente que por la pandemia tal vez se ha ampliado el plazo. Pero después siempre va a vencer hasta el 20 del trimestre vencido. El de junio, por ejemplo, lo que es abril, mayo, junio, hay que presentarlo hasta el 20 de junio. El de julio, agosto y septiembre hasta el 20 de octubre. Y el de octubre, noviembre y diciembre hasta el 20 de enero. Entonces, mientras dure tu contrato, ahí, y una vez que ya termina tu contrato, te devuelves en la casa, entonces va a derechos reales, te va a pedir con seguridad la fotocopia de los formularios 608 y van a proceder al desgravamen del bien mueble. ¿De acuerdo? Pero, licenciada, esta vez sí entendí. He estado hablando sobre, digamos, el banco o ha hipotecado la casa, el dueño, digamos, el banco. Y, digamos, yo no he hecho yo no he ido a derechos reales para pagar impuesto. En este caso, yo no pagaré impuesto y si viene el banco, bota nomás de la casa, digamos. Claro. No, y no tengo ningún respaldo, ¿no ve? En este caso, para poder quedarme en la casa. No, va a venir el banco y te va a hacer desalojar y tú le vas a decir un ratito, aquí está mi contrato, suponte que incluso sea el notario, lo has hecho notariar ya, para mayor seriedad, porque la gente piensa que al hacerlo notariar está garantizando. Sí garantizas de alguna manera, pero ¿qué va a pasar? Vas a tener que buscarlo a ese señor, iniciarle un juicio en la vía
en la vía judicial, iniciarle un proceso para cobrarle los 30.000. Si no ha podido pagar siquiera su crédito, ¿tú crees que te va a devolver los $30.000? Pues no creo, la casa yo creo que el banco le va a quitar. Va a quitar la casa, el banco no va a tener plata ni siquiera para pagarlo del banco, menos te va a devolver a vos, vas a iniciar un juicio que puede darle unas largas de 3 años, 5 años, una correteadera, te quedas sin plata y te quedas sin casa. Y licenciada, otra consulta fuera del tema sería, pero ya que el banco lo ha hipotecado, o sea, el banco ya está dueña de la casa, el banco lo remata a otro dueño y el dueño paga, digamos, el monto que ha pedido, y ahí ya se registra en derechos reales, hacen ese papeleo, o es que todavía no se hace hasta que vean si paga o no paga. No, pues, o sea, si supongamos el bien inmueble, les ha quitado el banco, ha llegado hasta la instancia del remate, el banco lo ha rematado el bien inmueble. Obviamente esa persona que se ha adjudicado del remate tiene que pagarle al banco el monto por el que ha rematado. En los bancos tienen una normativa, por ejemplo, de que van rebajando, ¿no ves? O sea, qué sé yo, le ponen el precio de $200.000 y dicen ya, el primer remate es 200.000, no hay adjudicatorias, nadie se ha adjudicado, hay una rebaja del 25%, hay otra rebaja del 20%, o sea, ellos tienen unas tablas que van bajando. Pero el monto que se adjudica la persona que en el remate, esa persona obviamente es como la está comprando, porque el banco al adjudicarse en el remate está adquiriendo el derecho propietario de ese bien inmueble y lo va a registrar en derechos reales, toda la transferencia a quien se ha adjudicado. Dice que se ha adjudicado es el nuevo dueño y no tiene por qué devolverte el contrato anticrético porque no ha hecho ninguna transacción con el anticrético. Tú cuando hiciste el contrato anticrético, ahí vas a tener que ir a buscarle con quién has hecho el contrato y reclamarle, iniciarle juicios, etcétera, etcétera. Esto ya es otro trámite diferente, ¿no ves? Gracias, Licia. Ya. ¿Alguna consulta más? Primero la consulta. ¿Preguntar? Dice en la exposición del lo anterior, ¿hay que hacer igual manualmente o es como en el formulario 210 automáticamente? Para el formulario. O sea, no te entiendo. El formulario del IVA no se actualiza automáticamente. Cuando se trae el saldo del periodo anterior, he visto que sí se actualiza automáticamente. En la oficina virtual. Sí. En la oficina virtual. Sí. Ahora, para llenar el formulario 610, dice, ¿tenemos que meterlo manualmente o se actualiza automático? Se está actualizando también automáticamente. Pero si eres contribuyente Newton, ¿no ves? Pero si eres contribuyente Newton específico y lo presentas manualmente el formulario, hay que calcular. Pero no nos confiemos en que se actualiza automáticamente, tenemos que saber calcular. Ya, gracias. ¿Alguien más tenía alguna duda, por favor? Yo le hice. Adelante. ¿Podría repetir la parte donde nos dijo qué pasa si el anticrético fuera en bolivianos y no en dólares, por favor? Ya, ¿qué pasaría si aquí mi contrato anticrético, en vez de $30.000, es 30.000 bolivianos? ¿Ya? En este caso voy a tener los 1.750, que no va a variar, ¿no ves? Perdón, tengo 30.000 bolivianos, tengo 3.000 bolivianos de ingreso presunto y el ingreso presunto mensual va a ser 250 bolivianos. Ese va a ser el ingreso presunto mensual, ¿sí? Entonces, acá, estos 250 los tengo que actualizar. Si mi contrato, por ejemplo, yo lo he firmado, no sé, el 1 de enero, voy a suponer que estoy firmando el 1 de enero, voy a tener que actualizar estos 250 entre el último día de enero, el 31 de enero y el 1 de enero. El 29 de febrero y el 1 de enero, la fecha del contrato. El 31 de marzo y el 1 de enero. Entonces voy actualizando en función de las UFBs y aquí voy consignando con el monto actualizado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, dicen, gracias. Ya.
Bien, si no hay más preguntas, por favor vamos a pasar a lo que es el cálculo de dependientes. Para el caso de contribuyentes dependientes, debemos considerar el total ganado. El total ganado se asume que es el haber básico, más los bonos, más las comisiones, más, no sé, cualquier ingreso ordinario o extraordinario que pueda tener el dependiente, llámese como se llame, ¿no ve? Bonos, comisiones, horas extras, sobresueldos, etcétera, etcétera. Se tiene que totalizar el monto del total ganado. Acá vamos a asumir que tenemos un importe de total ganado de bolivianos, digamos, 12.000. Ya voy a suponer que este contribuyente tiene 12.000. Voy a hacer solamente el cálculo para un dependiente, ¿ya? A este total ganado debemos descontarle, dice, los aportes a seguridad social. ¿Cuánto es el aporte a seguridad social? $12.71 dice. Ya, ¿cuánto representa eso? $1.525. Con decimales me digan aquí, por favor. 20. Coma 20 dice. Coma 20. ¿Por qué les estoy haciendo calcular con decimales? Porque se supone que yo en mi empresa voy a tener varios empleados. Entonces, los decimales me pueden hacer variar significativamente uno de otro. Entonces, para la planilla impositiva, porque esto se elabora la planilla impositiva, como lo han visto en los videos, tenemos que llenar con 2 decimales y el momento en que estamos llenando el formulario 608, ahí recién hacemos el redondeo. En cambio, el 610 he llenado yo directamente sin centavos, porque ahí no hay contabilidad, no hay registros, no hay ninguna planilla y directamente se llena el formulario, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener, ¿qué se llama el total ganado menos los aportes de seguridad social? ¿Qué se llama? Sueldo neto computable dice. Este es el sueldo neto computable. Entonces, en el caso del ejemplo, ¿cuánto va a ser mi sueldo neto? 10.474,80. Sueldo neto. Sueldo neto computable. ¿Sí? El que llenan en realidad al formulario 110 es este monto, perdón, al 608 es este monto el que llenan, no se llena el total ganado, no se llena el sueldo neto computable. A este sueldo neto computable, la normativa nos dice, pueden descontarle 2 salarios mínimos nacionales en compensación de las compras efectuadas a los regímenes especiales que no emiten factura. Es decir, ¿cuánto es mis 2 salarios mínimos nacionales? 4.244. 4.244. ¿Sí? 4.244. A este monto, ¿sí?, al sueldo neto computable menos los 2 salarios mínimos nacionales, ¿qué estoy calculando? ¿Qué se va a llamar esto? ¿Qué es eso? La base imponible. La base imponible del Base imponible de degresiva. Sí, esta ya constituye la base imponible del impuesto. En el caso del ejemplo, ¿cuánto va a ser mi base imponible? 6.230,80. 6.244,80. ¿Sí? A esa base imponible le aplico la alícuota correspondiente del 13% que corresponde al IVA. A ese IVA, perdón. 13% de 6.230,80. 810. 110. ¿Redondos?
Sí, licenciada, porque es con 004. 004. Ya, 810, que este ya es mi impuesto determinado, correspondiente al EDC. Pero también la normativa me dice, a este monto le puedes descontar el 13% correspondiente a facturas que tengas, ¿sí? Facturas de gastos personales. Vamos a ver enseguida también qué características tiene. Voy a suponer que yo estoy presentando facturas por bolivianos, 700 bolivianos, 13% de 700. Noventa y uno. 91. Entonces, estoy presentando 700 y lo que tengo que restar es 91 bolivianos. Además, dice, le puedes restar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. El 13%, ¿cuánto es de 2 salarios mínimos nacionales? 551,72, Liz. 551,72. 551,72. Con 72 está bien, ¿no ves? Ya. Le descuento, dice 13% de 2 salarios mínimos nacionales. También dice, le puedes descontar el saldo a favor del periodo anterior, además actualizado. ¿Ya? Tienes que calcular su actualización y voy a suponer que en este caso yo tenía un saldo a favor del periodo anterior de, digamos que tenía de 350. ¿Entre qué fechas tendríamos que calcular el saldo a favor del periodo anterior? Utilizamos el mismo criterio que del IVA. El último día hábil del periodo a declarar, voy a suponer que estoy declarando por el periodo junio. ¿Cuándo es el último día hábil? ¿30 de junio? 30 de junio. 30 de junio. Suponiendo que yo estoy declarando por el periodo junio, entonces mi saldo a favor del periodo anterior, ¿sí? Voy a calcularlo entre el 30 de junio del 2000, ay, no sé qué estoy haciendo, 30 de junio del 2020, ¿sí? ¿Y qué fecha más? Está bloqueado sus números, Liz, por eso es que le manda por ahí. Está marcando, ¿no? Sí, ya. ¿Entre qué fecha más? Mayo. ¿Qué día de mayo? 29 de mayo. ¿Qué día caía 29 de mayo? Viernes. Viernes. Por lo tanto, si caía viernes, entonces, y 31 era domingo, no puedo utilizar el del domingo. Entonces, utilizo el del 29 de mayo. Calculen, por favor, rápidamente. Hemos dicho que tenemos un saldo de ¿cuánto? 350. 350. Uno sale. ¿Uno? Ya. Entonces voy a tener aquí 351. ¿Sí? 351. Y es todo lo que tengo que descontar. Por lo tanto, ¿cuánto es mi diferencia?
183,72. Negativo. Negativo. 183,72. ¿Saldo a favor de quién va a ser? Feliz. ¿Saldo a favor de quién? Del contribuyente. ¿Saldo a favor del dependiente o del contribuyente? Y al ser negativo tiene un saldo a favor que va a trasladar para el siguiente periodo. ¿Sí? Y eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora, si la empresa, y eso los he calculado esto de forma vertical, si la empresa tiene 100 empleados, obviamente llena la planilla impositiva que tiene las mismas columnas que hemos visto, solamente que de forma horizontal. Si tiene 100 empleados, para los 100 tiene que calcular. Si tiene 5 empleados, para los 5 tiene que calcular. ¿Sí? Y es la forma que determinan para el cálculo de dependientes. ¿Alguna pregunta? Esto lo que dice usted de manera horizontal ya llegaría a ser lo que es la planilla tributaria. Sí, es la planilla tributaria. En realidad este es el formato de la planilla, solo que yo se los he puesto de forma vertical. Es más fácil así. Gracias, Lisa. Sí, pero cuando hay que presentar hay que llenar la planilla tributaria, ¿no? Ya. ¿Qué características deben tener estas facturas? Ya, para los dependientes. Al igual que lo que hemos visto en el anterior, desde contribuyentes directos, les sirve todo tipo de gasto personal. Y les sirve todo tipo de gasto personal, las facturas para que pueda descontarse. Acá deben consignar su número de carnet de identidad. Si ustedes recuerdan, en el otro tenía que consignar su número de NIT. Pero ¿qué pasa? Supónganse que yo tengo mi, no sé, pues, soy profesional independiente, trabajo, estoy sujeta al IVA y tengo mi NIT, pero también trabajo como dependiente. Ayer veíamos que yo puedo, el único caso que podría manejar es como dependiente también. Entonces yo saco mis facturas en vez de ponerle carnet de identidad con mi NIT. Si yo tengo facturas con NIT, no puedo descontar aquí. Aquí la condicionante es que tenga el número de carnet de identidad. No puede tener NIT. Lo mismo que al otro lado. Cuando veíamos contribuyentes directos, tiene que consignar necesariamente el NIT. No le sirve el carnet de identidad. ¿Sí? Entonces acá tiene que estar el carnet de identidad. Y la misma característica que hemos visto en el otro, el apellido del contribuyente. Y si son montos iguales o superiores a 3.000 bolivianos, el nombre. Y además que si son mayores a 50.000 también tienen que bancarizarlos, ¿sí? Con las excepciones para el caso de servicios públicos, que se acepta que puedan presentar a otro nombre siempre y cuando consideren que consignen la misma dirección donde se están realizando, el gasto. Esto también puede presentarlo en el formulario, lo va a presentar en el formulario 110 de dependientes y ustedes pueden hacer la prueba si quieren. Esto sí podrían descargarlo y podrían practicar su llenado. La oficina virtual, lamentablemente, si no tenemos NIT, no podemos entrar a practicar. En cambio, el formulario 110 sí. Descarguen el facilito en sus computadoras, ya, bájenlo el facilito y ustedes ponen su nombre como dependientes, les va a permitir llenar el formulario 110. ¿Cuánto tiempo tienen de validez las facturas? 120 días anteriores a la presentación al empleador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y además, estas facturas tiene que presentarlas hasta el día 20 del periodo a declarar. Estoy llenando, por ejemplo, les he dicho, este cálculo para el periodo junio 2020. Entonces, este dependiente lo que tiene que hacer es presentar sus facturas ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que presentar sus facturas este dependiente si estoy llenando por el periodo junio 2020? ¿Qué periodo estoy declarando? Junio. Junio. Por lo tanto, este señor puede presentar hasta el 20 de junio, ¿sí? Hasta el 20 de junio
puede presentar sus facturas. Sí, eso dice la normativa. ¿Para qué? Para que la empresa tenga tiempo de hacer su planilla impositiva y hacer el cálculo respectivo para el pago de sueldos. Entonces, tiene que contarse los 120 días anteriores a la fecha de presentación. Si yo presento, yo tengo hasta el 20 de junio, pero yo quiero presentar mis facturas el 10 de junio, puedo hacerlo el 10 de junio. Entonces, desde el 10 de junio hacia atrás, tengo que contar los 120 días. Voy a suponer que estoy presentando el último día, el 20 de junio. ¿Desde cuándo me sirven mis facturas para que yo pueda descargar? Cuenten 120 días atrás, por favor. Licenciada, Dime. ¿por qué en este caso no estamos contando desde el 20 de junio hacia atrás? ¿Por qué desde el 10? No, yo les he dicho, yo tengo hasta el 20 de junio para presentar. ¿Ya? Si yo presento el 20 de junio, cuenten 120 días hacia atrás, les he dicho, del 20 de junio. Pero si yo como dependiente quiero presentar el 10 de junio, yo quiero presentar, la presento el 10 de junio, cuento los 120 días del 10 de junio hacia atrás. Lo que no puedo hacer es presentar el 21, el 22, pero sí puedo presentar antes del 20 de junio. Ah, ya. ¿Ya? Y los 120 días siempre voy a, por eso dice 120 días anteriores a la presentación a su empleador. Si yo decido presentar el 10 de junio, cuento los 120 días hacia atrás. Si yo decido presentar el 20 de junio, que es mi última opción, cuento los 120 días hacia atrás. ¿Ya? Calculen desde el 20, yo asumiendo que estoy presentando el 20 de junio, ¿desde cuándo me sirven las facturas? 20 de febrero. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Sí? ¿Todos han sacado 20 de febrero? ¿Desde el 22? 22, Lucio. ¿22? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya, si fue desde el 22, ¿cuántos días tengo por febrero? 8. 8 días. Por marzo tengo 31, por abril tengo 30, por mayo tengo 31 y por junio tengo los 20 que estoy presentando. Entonces, si se dan cuenta, desde el 8 de febrero me sirven mis facturas. Una factura del 7 de febrero ya no me sirve. Y cuando estoy llenando el 110, hagan la prueba, por favor, me van a comentar la siguiente clase, bajen. Ustedes están llenando, por ejemplo, le ponen periodo junio, la fecha que están presentando 20 de junio, y si le ponen una factura que dice 7 de junio, les va a decir factura no válida. Ya automáticamente el 110 les controla los 120 días hacia atrás. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a dependientes. Dudas, preguntas que puedan tener. Licenciada, una consulta. En el caso de alquileres, si uno presenta, digamos, una factura arriba de los 50.000, ¿también necesita hacer bancarización? Pero nunca vas a gastar más de 50.000 como contribuyente de... Ahí puedes tener observaciones, ¿no ves? O sea, si estás presentando una factura de energía de 50.000, quiere decir que estás presentando de una empresa. No es tu gasto personal. Ya digamos de que el contribuyente esté realizando una construcción para alquilar, en ese caso, digamos, si es que va a tener un gasto que está arriba de los 50.000. Ya, todo gasto, independientemente del tipo de gasto que sea, cualquier gasto por cualquier cosa que esté superior a 50.000, tiene que ser bancarizado. Y no está bancarizado, cuando te hagan auditoría te depuran esa factura. No tiene validez de crédito fiscal, pierdes el derecho de crédito fiscal. Por eso es que, supónganse que se van a comprar un auto, ¿ya? Digamos que me estoy comprando un auto y mi auto vale, no sé, $1,000. Y bueno, este año no ha habido feria, ¿no ven? Pero a veces en las ferias, cuando hay en la feria, por ejemplo, en Feicobol, ¿qué ocurre? Hay el auto y te dicen, ya,
deja, no sé, $100 a cuenta para que te los reservemos y te demos el crédito, le hagamos tus papeles, qué sé yo, como garantía. Déjame ahorita $100, te dicen como garantía. Entonces tú agarras y les das los $100 en efectivo, fíjate. ¿Sí? Para reservar tu plaza, para reservar tu crédito, todo lo que tú quieras, se das ese rato el efectivo. Cuando ya haces los documentos, los pagos, ya sea, no sé, ese rato un saldo, vas todo, pagas en uno, ya no vas a pagar los 15,000, vas a pagar los 14,990. Porque ya, perdón, los 14,900. Porque ya pagaste los $100, ¿verdad? Entonces, en este caso que estuvieras dando los $100 y estás pagando los 14,900 y dices, no, es un monto mayor a 50,000, por lo tanto, estos 14,900 le voy a hacer un depósito bancario. Perfecto. Le vas a descontar tu factura, la vas a descontar. Si no ahí tu empleador ya debería rechazarte. Porque cuando presentas a tu empleador tu factura de $15,000, debería pedirte el medio fehaciente de pago. Si por alguna razón no te ha pedido, suponte, ahí te ha dejado pasar, cuando se hace la auditoría respectiva van a decir, señores, a ver un ratito, aquí hay el depósito de los 14,900, no coincide con los 15,000. Por lo tanto, esta factura se depura, no tiene derecho a crédito fiscal. Tú ahí le vas a decir, pero los 100 le he dado en efectivo porque le he dado como garantía y además, no importa. No te sirve de crédito fiscal si tú no tienes la bancarización por los 15,000. Ya, así sea $1 menos, ya no te sirve. Tienes que coincidir tu monto con tu depósito de bancarización cuando son montos iguales o superiores a 50,000 bolivianos. Eso hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que en el litro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Otra cosita antes de pasar ya, de terminar este tema. ¿Qué pasaría, ya, si supongamos que mi total ganado para mí, en este caso voy a suponer que yo voy a tener un total ganado de 3,700, ¿ya? Yo aquí gano bolivianos 3,700. Ese es mi sueldo. 12.71, ¿cuántos mis aportes a seguridad social en este caso? Mi hija ya tiene 20 años. 470,25. ¿Cuánto va a ser mi sueldo neto en este caso? Ya, es mi sueldo. No me dice, restaré 2 salarios mínimos nacionales. Si yo le resto los 2 salarios mínimos nacionales, voy a tener aquí cuánto de diferencia. Negativa. 1,014. Menos 1,014.27. Ya, los 1,014. ¿Verdad? Esto está mal. ¿Por qué razón? Porque no puedo tener una base negativa. Puedo tener una base 0, donde no voy a pagar impuestos, pero jamás puedo tener una base negativa. Ya, la base imponible nunca puede ser negativa. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso, y la norma dice, si tu sueldo neto es menor a la compensación, nivela a 0 para que tu base imponible no salga negativa. Entonces, en ese caso no le voy a poner los 2 salarios, sino que voy a bajar a los 2,229.73. Aquí me va a salir una base imponible de 0. ¿Sí? Cuando es menor a mis 2 salarios mínimos, nivelo a 0. Porque no puedo tener base negativa. ¿De acuerdo? Ahí mi impuesto va a ser 0. No voy a tener impuesto porque mi base imponible es 0. Ahora, puedo presentar facturas
Van a leer, por favor, la resolución modificatoria de lo que es el RC-IVA que ha salido el año pasado. Les pido, por favor, que lean y lo vamos a comentar en la siguiente clase, pero necesito que la lean. En esa normativa existen varias variantes, ¿ya? Modificaciones que ha habido al RC-IVA. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo tenía un saldo a partir de mayo del año pasado? Si yo tenía un saldo, pónganse, en enero del año pasado, tenía un saldo acumulado en mi empresa a favor del contribuyente de 3.000 bolivianos. Y decido dejar mi empresa, ya no, o me han votado cualquier cosa, ya no trabajo en esta empresa desde enero del año pasado. Y este año vuelvo a trabajar. Entonces, como estaba anterior a la norma, antes de esta modificatoria, yo tenía un saldo a favor del contribuyente, no podía llevarlo a mi nueva empresa, ese saldo, lo perdía. En este caso, los 5.000 que había dejado de trabajar en enero del año pasado, no lo puedo llevar a esta nueva empresa que estoy empezando a trabajar en julio, lo pierdo. Pero ¿qué pasa si esos 3.000 bolivianos yo tenía como saldo en el mes de junio? Dejo de trabajar en junio del año pasado. Y en julio de este año vuelvo a trabajar. Estoy entrando a otra empresa a trabajar. Lo que puedo hacer es, con esa modificación, ya no pierdo mi crédito fiscal. Esos 3.000 puedo pedir a la administración tributaria, como tengo un solo código que ya está codificado todos los contribuyentes, es como el carnet de identidad. Puedo pedir que esos mis 3.000 me los devuelvan en nota de crédito y a mi nueva empresa que estoy yendo a trabajar este mes de julio le presento. Entonces, esa empresa yo voy a empezar con un crédito fiscal de los 3.000 que tenía de mi otra empresa. Esa es una de las variantes que se tiene, que introduce esa modificación. Hay otras más, por eso quiero que la lean y la discutamos. También en la normativa establece, y no dice en ninguna parte, que si yo tengo 0, no presente facturas. Pero lo que están haciendo la mayoría de las empresas, incluso los mismos ejemplos Putin, te dicen todo es 0. ¿Ya? Te dicen todo, no puede presentar facturas, tiene que ser 0. No va a haber saldo obviamente y todo va a ser 0 a partir de esto. Por si acaso en la norma, si ustedes la leen bien, como que tienen que leer el decreto supremo 21.531, que es el decreto reglamentario del RC-IVA, acá para las facturas no me dice no presentes, yo podría presentar si yo quiero. Y puedo ir acumulando, como yo sé que voy a trasladarme a otra empresa cuando yo deje de trabajar, y mi alternativa es de que yo pueda ganar siempre un monto mayor, porque esa es mi expectativa, ¿no ve? O sea, ustedes me están diciendo, voy a salir contador y voy a ganar 2.000 bolivianos forever. Si no, pucha, quisiera de ganar pues yo 5.000, 10.000, 15.000, ¿sí o no? Entonces, ir acumulando ese crédito fiscal que de pronto no van a poder tener. Entonces, no existe normativa que diga lo contrario. De estos 2 salarios mínimos también, o sea, los mismos ejemplos del PIN les dicen es con 0. Pero si ustedes leen la normativa, no te dice quítale esto. Lo que te dice la norma es nivela esto a 0. Eso sí te dice lo que les he dicho. Pero acá no te dice ponle 0. Lamentablemente todos los ejemplos y todo lo que están dando instrucciones dicen ponga 0. Pero eso en ninguna parte de la norma se especifica, ¿ya? O sea, eso es un comentario aparte, simplemente personal que les estoy haciendo, que legalmente y normativamente no dice. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Listo? Licenciada, adelante. Dime. Hola. Dicen, en ese caso, o en ese en el que el último que dio el ejemplo, en ese caso es el que yo me encuentro y siempre he querido realizar esta presentación, digamos, de las facturas para acumular saldo a favor mío como contribuyente independiente, ¿no?, de una institución o de una empresa. Entonces, el procedimiento que debo seguir es llenar el formulario 110 y presentarlo a la empresa. Sí. Ahora, si te dicen no, porque tu salario es mínimo, tú le dices, ¿dónde dice que yo no puedo presentar?
¿Cuál es la normativa que me prohíbe que yo pueda presentar facturas? Porque el espíritu del EDC-IVA, ¿ya? Hemos dicho y hemos partido diciendo, y esa es la esencia de este impuesto, es un impuesto regulador y supervisor del IVA, no es un impuesto recaudador. ¿Ya? El objetivo es más bien que de alguna manera quienes son sujetos pasivos del EDC-IVA obliguen a los que son sujetos pasivos del IVA a que puedan facturar. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, no presentes tu 13%, estoy diciendo, oye, no me des factura y están dejando de pagar tributos. Cuando el espíritu de esta normativa es más bien hacer que los que son sujetos pasivos del IVA tengan que pagar el impuesto. Ese es el espíritu, esa es la esencia del EDC. El hecho de negarles es negar la esencia del impuesto. Porque no es un impuesto esencialmente recaudador, sino supervisor y controlador del IVA. Ese es su objetivo. Es más, cuando se creó la ley 843, hoy te exigen a tu nombre, te exigen con tu carnet de identidad, porque ya han ido regulando. Antes, cuando empezó la ley, todo tipo de facturas, aunque no esté tu nombre, aunque no esté tu carnet, te servía para descargar. Porque no importaba quién pida. Si yo hago una encuesta ahorita entre las 100 personas que estamos en este curso, ¿cuántos piden factura realmente? ¿Perdón? Si yo hago la encuesta y yo digo, ¿cuántos piden? No estoy escuchando bien. Allá. Si yo digo, ¿cuántos piden la factura? Con seguridad no llegamos ni al 5% de los 100. A ver, díganme ahorita, ¿quién descarga facturas? Su sueldo o en algún ingreso que tenga. Yo le hice. 1, ¿estás? Yo. 2, conmigo somos 3. Después, Yo le hice 4. ¿Alguien más? Yo también. Ya, 5. ¿Hay más? Ya no hay más. Ya, les he dicho, máximo vamos a llegar al 5% y eso. ¿Sí? Somos el 5% que descargamos. El resto de las 95 personas, cuando van a comprar y no les dan factura, no se van a pelear, agarran, compran y se van porque no les interesa. Y si les dan la factura, agarran o lo botan, ¿verdad? Porque no les interesa, porque no les van a descontar. En cambio, si les dijeran, oye, si yo te vendo sin factura, cuesta 100, te voy a dar en 95, y yo sé que voy a botar esa factura, prefiero ganar los 5 pesos y digo, ya dame sin factura, porque a mí no me sirve si no descargo. En cambio, yo que descargo, o los 5 que presentamos las facturas, de esos 100 bolivianos, yo sé que voy a recuperar 13. Y me está descontando 5, prefiero decirle, dame nomás mi factura porque yo sé que en mi impuesto voy a descontar los 13. Porque si no me van a descontar de mi sueldo 13 a mí, no los 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la esencia como tal el hecho de rechazar, más bien todos deberíamos pedir facturas. Y algo que siempre les he dicho a la universidad, a los universitarios, señores, ustedes, en realidad, ¿quién paga sus pensiones? ¿Quién paga sus pensiones? Mi papá. El Estado. El Estado. El Estado. A ver, sí, ahorita estamos problemas porque no hay plata. El privado yo estudio. Exactamente. Justamente no están recaudando, no se está recaudando por las paquetes y por los problemas. Entonces, la universidad, la coparticipación tributaria que tiene, no le está llegando. Y si no pedimos factura, nosotros ayudamos a que no se recaude impuestos, a que no se pague impuestos. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Con qué quiero que el Estado me pague mis pensiones si yo no pido facturas para descargarlas? Para que paguen los otros y pueda yo tener como universidad ingresos. Los universitarios deberíamos ser la punta de lanza para decir, señores, a ver un ratito. Voy a pedir poco o nada que compré factura, porque yo estudio en una universidad gratuita que los impuestos pagan. Y si yo más ayudo a no pagar impuestos, encima estudio gratis, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí o no? ¿Se han puesto a pensar?
que hacer eso a partir de ahora? Exacto. Exacto. Tiene que pedir la lectura, porque ¿qué no quieres, no? Sonora, factura, formación. Claro, O si no, les